¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal televisión y a este programa Con Más Salud. Hoy hablaremos de dos enfermedades realmente molestas. Por un lado, la uretritis, una enfermedad, una inflamación y muchas veces infección de una parte de nuestro aparato urinario. Para ello contaremos con el urólogo Reinaldo Marrero. Y por otro lado, hablaremos del colon irritable, una dolencia que afecta a casi el 8% de los españoles. Para resolver muchas dudas de esta enfermedad, de esta dolencia, está con nosotros el especialista en aparato digestivo, don José Miguel Marrero. Y vamos a hablar también de otro tema completamente diferente en nuestro reportaje de hoy. Vamos a hablarles de cómo eliminar los tatuajes. Un tema con el que está últimamente creciendo mucho en importancia y en interés. ¿Qué les parece si comenzamos ya? Doctor Marrero, ¿Qué tal? muchísimas gracias por acudir nuevamente a nuestra llamada para hablar de una enfermedad que afecta nada menos que al 8% de los españoles. Sí, esta enfermedad que vamos a tratar hoy es el colon irritable. Nosotros los médicos lo conocemos por el síndrome intestino irritable porque no solo afecta al colon, sino a todo el aparato digestivo. Aunque yo he puesto aquí una imagen también, ahora solo del colon, no del resto del intestino como usted habla, porque yo creo que es importante también que nos expliques un poquito cuál es la función del colon. Sí, bueno, la función del colon principalmente es la absorción del agua, ¿vale? Y llevar el material fecal desde el lado derecho hacia el izquierdo para guardarlo en el recto y ser expulsado cuando nosotros nos llame el estímulo de la defecación. Esa es realmente la función esencial: absorción de agua, realizar el material fecal y el movimiento para la expulsión. ¿Y entonces qué es el síndrome del colon o del intestino irritable? El síndrome del intestino irritable es un conjunto de síntomas que suele aparecer sobre todo en pacientes jóvenes, más en mujeres que en hombres, pero puede afectar a toda la población y consiste en que hay un mal movimiento del sistema de realizar el material fecal. Esto puede producir dolor, alteración en la defecación, cambio, estreñimiento, diarrea e incluso hinchazón abdominal, que es bastante incómodo, pero que realmente es un problema funcional y no es orgánico. ¿Qué quiero decir con esto? Que al ser funcional el paciente no va a padecer una mortalidad por esta afectación, más bien morbilidad. Y la morbilidad significa que lo pasa mal, que tiene momentos desagradables en su vida, que le evita hacer o realizar acciones sociales, ya sea deporte, salir, gozar, y va a estar molesto con este padecimiento. En definitiva, mala calidad de vida. Efectivamente. Pero realmente se sabe por qué se produce esta enfermedad, o sea, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? Bueno, la causa no está identificada como tal, pero es multifactorial, ¿vale? Con esto es que hay varios factores que sabemos por estadística, por estudios y tal, que están alteradas en estos pacientes. Principalmente es la motilidad, la musculatura lisa, es decir, el colon está cubierto por una musculatura lisa, que es diferente a las triadas. Y solamente para comentar... La triada es la que tenemos en los músculos, en el corazón, para que la gente pueda entenderlo. Efectivamente. La musculatura estriada es la que realmente nosotros tenemos poder sobre ella, es decir, mover el brazo, ¿vale? Quiero moverlo y lo muevo. Sin embargo, hay otros músculos, como sea el corazón, la vejiga y el intestino, el útero, todo eso tiene una musculatura lisa en el cual el ser humano no tiene la potestad de decir, quiero que funcione ahora, ¿de acuerdo? Entonces, esa motilidad está alterada en estos pacientes, lo sabemos por estudios, etc. Otra cosa que está alterada es la cuestión de las bacterias intestinales. Nosotros tenemos una bacteria genéticamente ya marcada de cómo va a ser, y muchas de estas bacterias están alteradas y pues produce toxinas, etcétera, que hacen que esta molestia o estas causas sean producidas
por ese metabolismo de esas bacterias que tenemos en el intestino, que son millones las que tenemos ahí. Hay también factores psicológicos, dense en cuenta de que el cerebro que manda sobre este aparato digestivo, que nosotros no tenemos función, a veces manda señales anómalas, ya sea por problemas personales, ya sea por estrés, que produce que el aparato digestivo pues, no tenga ese movimiento eficaz. Por supuesto también la alimentación es muy importante, comidas irritantes, comidas que produce flatulencia, todo esto afecta a lo que es el movimiento del aparato digestivo y a su vez produce este síndrome de intestino irritable. ¿Podemos decir que una persona que sufre hinchazón abdominal, dolor abdominal o estreñimiento o diarrea padece colon irritable? Con esto quiero decir, ¿solamente con esto tenemos para diagnosticar esta enfermedad? Sí, bueno, el diagnóstico de la enfermedad, como has comentado, tiene estos síntomas principales, ¿vale? Que son el hinchazón, el dolor y el cambio del hábito intestinal. Pero eso no puede ser producido en un momento puntual en la población y estar sana y no tener este síndrome. Sin embargo, en los criterios que se ha hecho en la sociedad científica para hacer una definición correcta, debe haber que esta molestia sea más frecuente durante el tiempo, se habla de más de 3 días al mes, y que tenga el dolor vaya acompañado con la alteración del hábito intestinal, ya sea estreñimiento o diarrea, el hinchazón abdominal, que es lo que realmente finalmente hace que se diagnostique esta enfermedad. No hay ningún test específico para decir usted tiene el síndrome de intestino irritable, como puede haber en otros tipos de enfermedades. Esto es por descarte, es decir, hay unos factores en que el médico se fija, ya sea signos de enfermedad, ya sea una anemia, etcétera, o síntomas como puede ser una pérdida de peso, ya esos son síntomas de alarma que nos hace ir a buscar enfermedades orgánicas. Diferentes del síndrome del intestino irritable. Del intestino irritable, correcto. Había otra característica que lo vemos en la imagen que está aquí, son los criterios Roma 3, lo que usted hablaba ahora, que son que también además mejora con la defecación. Efectivamente, sí. El dolor abdominal de estos pacientes mejoran al defecar, lo que pasa es que la defecación suele ser alterada, ya sea por estreñimiento o ya sea porque en ese momento le produce diarrea. Estamos hablando de 3 síntomas: hinchazón, dolor abdominal y estreñimiento o diarrea, pero ¿puede producir este síndrome de intestino irritable síntomas fuera del propio intestino? Sí, efectivamente, como comentamos al principio, la que se afecta realmente es la musculatura lisa. Puede haber muchas veces problemas urinarios, puede haber problemas ginecológicos, donde estos pacientes también tendrán síntomas de esos aparatos que están cercanos al intestino, efectivamente. Aquí vemos en esta imagen también 3 subtipos en los que se suele dividir para aproximarnos un poquito nosotros en el diagnóstico también. Correcto. Los médicos, y luego poner un tratamiento más en función de esos síntomas que predominen. Por un lado tendremos el síndrome de intestino irritable, que cursa con estreñimiento, el otro que cursa con diarrea y el otro que cursa con estreñimiento y diarrea alternándose. Efectivamente. También creo que hay un cuarto en el que predomina sobre todo el dolor abdominal. Efectivamente. Esto lo que nos ayuda a estos subtipos es a tomar una decisión terapéutica, es decir, de dar un tratamiento correcto. Imagínese uno que pues hay en el estreñimiento, pues base del tratamiento es utilizar laxantes. Claro. Y en el otro pues es tomar astringentes. Entonces esto nos ayuda un poco a lo que es la terapéutica, es decir, el tratamiento que le vamos a dar finalmente al paciente. Como dije al principio del programa, es una enfermedad realmente molesta y realmente es una enfermedad crónica. Efectivamente. Por tanto, la pregunta que me suelen hacer muchos pacientes, ¿es complicado tratar esta enfermedad? Es complicado, pero cada médico tiene su librillo y lo que hacemos nosotros es intentar que el paciente sepa que su enfermedad no es grave, que no es mortal, que no va a padecer otro tipo de enfermedades por consecuencia de este síndrome. Se le da unas explicaciones razonables
y se le intenta al paciente que conviva con esta enfermedad. Muchas de las veces con estas conversaciones que tenemos con los pacientes, la mayoría la acepta y sabe que cuando pecan en el sentido de que buscan alimentos, momentos de estrés, etcétera, pues sabrá que tendrá una consecuencia que son el hinchazón, el dolor, el cambio de hábito. Por lo tanto, lo que aconsejamos a todos los pacientes es que se tranquilice. Hay un porcentaje pequeño, pero que realmente son los que vemos en la consulta, de que fluctúa entre un 15 y un 10, que realmente su calidad de vida es pésima por esto, pero la mayoría de los pacientes, es decir, cerca del 90%, conviven perfectamente, lo conocen, su cuerpo, y van mejorando sus hábitos de salud, de comidas y tal, y tratándose con la conveniencia de los síntomas que padecen. Hablaste ya un poquito del tratamiento del estreñimiento, también para la diarrea, pero nombraste antes el papel de las bacterias. Sí. Ya en la última década cada vez es más frecuente las bacterias intestinales, lo que se llama la microbiota. El intestino alberga más células que todo el cuerpo humano. Nosotros somos como la luna y el intestino con sus bacterias es el mundo, es decir, hay una diferencia enorme, hay más, se multiplican por células casi por 1 millón. Es decir, hay una multiplicación dentro de nuestro intestino de células, que son los microbios, que hacen una simbiosis con nuestro cuerpo. O sea, una unión. Es una unión. Bien avenida en este caso. Efectivamente, uno le da cobertura a nuestro organismo y cada vez es importante, lo sabemos en los procesos inflamatorios, ya que son enfermedades orgánicas, y cada vez estamos conociendo mucho más. Estudios que vienen de Australia y de América han visto que el poder cambiar cierta parte de la flora intestinal mejora muchísimo el síndrome de intestino irritable, ¿vale? Pero como todo, las bacterias están inherentes a nuestra herencia, ¿vale? Muchas veces nosotros utilizamos antibióticos, colonizamos con lactobacillus el intestino y con otros probióticos y los síntomas mejoran muchísimo, pero es un tiempo hasta que la bacteria genéticamente predispuesta para este ser empieza a colonizar de nuevo, desplaza a los lactobacillus y comienza otra vez la enfermedad. Es un tratamiento en principio que si funciona va bien, porque sabemos que ese paciente podemos repetir estos tratamientos en el curso del tiempo y mejoran mucho y se mantiene mucho el tiempo de estar asintomático, es decir, sin síntomas. Pero repetir ese tratamiento con probióticos de este tipo lactobacillus, no significa que constantemente durante el resto de nuestra vida tengamos que estar tomando ese tipo de lactobacillus. Nosotros los tratamientos que hacemos es utilizamos unos antibióticos para moderar un poco la cantidad de flora y luego durante 7, 8, 10 días se le da estos lactobacillus y se para el tratamiento, es decir, no sigue el paciente tomando lactobacillus todo el rato. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Efectivamente. Ni tampoco hay estudios que apoyen la evidencia de tomarlos de forma diaria para la mejora de nuestra flora. Tampoco existe estudios que lo avalen. Nombraste antes por encima un poquito, pero me gustaría recalcarlo una vez más, posibles signos o síntomas de alarma que nos hayan sospechar que aparte de mi intestino irritable, de mi colon irritable, yo pueda tener otra enfermedad intestinal, como puede ser, por ejemplo, un cáncer, porque una persona tiene esta enfermedad, pero puede desarrollar también la otra. Efectivamente. Nosotros tenemos una batería de medios, ya sea analítica, es decir, estas enfermedades tienen que estar perfectos, el paciente, para yo definir como un síndrome intestinal. O sea, que la colonoscopia saliera bien, que su análisis salga bien. Bien, que no tenga sangre en las heces, que no tenga pérdida de peso. Hay muchísimas enfermedades, no solo intestinales, que simulan un síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, la diabetes a largo plazo
y enfermedades secundarias producidas en el intestino por la diabetes. Es decir, que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. O medicaciones incluso. Incluso con medicación, aparte, hay pues, medicación para la diabetes que te pueden producir pues, un cuadro similar al hinchazón y a la diarrea. Efectivamente. Nombraba que esos signos de alarma pues, pueden ser una pérdida brusca, por ejemplo, de peso, la sangre en las heces, ¿no? Y algunas otras que tú acabas de nombrar que descartar, como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Efectivamente. Tenemos también incluso enfermedades que se deberían descartar, como por ejemplo la celiaquía. Todo esto, pues ya esto está protocolizado porque no es hinchazón, dolor y cambio de hábito, síndrome de intestino irritable. Es un poquito más complicado, pero como el síndrome de intestino irritable lo padecen muchísimas personas, pues hay que hacer todos estos estudios para descartar realmente un proceso orgánico que tenga el paciente. Es que un 8% de la población es bastante población, ¿eh? Es mucho. No sé cuántos millones de españoles somos, 42 o 45, pero calcular la décima parte solo ya son un número importante, 4 millones, pues cerca de 3 millones y pico. Efectivamente, y a medida que nuestros países se adelantan económicamente, seamos más ricos en el sentido social, estas enfermedades son cada vez más frecuentes. En Estados Unidos, por ejemplo, la población ya estadísticamente la padecen esta enfermedad casi hasta el 15 y 20% de la población. O sea, todavía es peor que nosotros. Peor que nosotros. Bueno, pues importante para tener una buena calidad de vida en nuestros pacientes con síndrome de intestino irritable o de colon irritable, pues las recomendaciones que pueden ver aquí en la imagen que estamos poniendo: comer de forma saludable, evitar comidas copiosas, marcar o intentar marcar unos horarios más estables de comida, beber de forma moderada agua, lógicamente no fumar, realizar ejercicio físico y, si podemos, también pues actividades relajantes y también, lógicamente, desconectar un poquito, tener un poquito de vida social agradable, ¿verdad? Sí, sí, eso yo creo que son las premisas universales para cualquier enfermedad. Con respecto a ciertas medidas que puede utilizar, como el intestino es una musculatura lisa, cuando hay dolor, aplicar un poquito de calor a nivel abdominal. O sea, la bolsita de agua caliente que nos ponían nuestras abuelas funcionaba bien, ¿verdad? Y funciona todavía muy bien. Relaja la musculatura lisa y quita el dolor, y lo mejora. Muchísimas gracias por la información y por este último apunte. Muy bien. Yo le invito a ver también ahora el siguiente reportaje. Atiendan bien, es un reportaje que merece la pena porque vamos a hablar de cómo se quitan los tatuajes. Hoy en día los tatuajes son cada vez más seguros. Hay centros especializados donde hay escasas complicaciones a la hora de hacer un tatuaje. Sí conviene tener una serie de cosas en cuenta. Inicialmente los tatuajes habría que hacerlos en localizaciones. Siempre recomendamos que sean no del todo visibles y que sean tatuajes con tinta oscura, porque en caso de querer retirarlos más adelante pues puede ser más sencillo. Hoy en día es positivo que el hecho de pequeñas infecciones que podían encontrarse anteriormente, como infecciones por virus de hepatitis o por virus de VIH, en tintas contaminadas hoy en día son muy poco frecuentes, prácticamente inexistentes. Sí es importante evitar realizar tatuajes, por ejemplo, en zonas donde pueda haber lunares, porque puede complicar en el futuro el seguimiento de ese lunar, que si en algún momento puede convertirse en un lunar maligno, pues habría que tener más posibilidad de valorarlo y no estar incluido en el pigmento de un tatuaje. Otras cosas que debemos tener cuidado para hacer un tatuaje pueden ser realizarlo en zonas donde haya cierta predisposición para desarrollar cicatrices hipertróficas o queloides, porque el propio tatuaje puede ser en sí mismo causa de desarrollar una cicatriz hipertrófica. Y también especialmente es importante en mujeres, también en varones, en la zona lumbar, porque podría complicar en el futuro haber pigmento en la zona lumbar y la necesidad de desarrollar ya sea una punción lumbar o un tratamiento con una anestesia epidural, por ejemplo, para un parto. Podría ser complejo poner un tatuaje justo en esa zona.
Por último, algunas enfermedades de la piel que tienen un fenómeno de reactividad con cualquier herida, como puede ser la psoriasis, el líquen plano, pues verrugas vulgares. Pacientes que tengan este tipo de entidades clínicas, si desarrollan un tatuaje, en la zona del tatuaje podría reproducirse esa enfermedad, con lo cual es importante que el que tenga esas enfermedades conozca esa posibilidad antes de someterse a la realización de un tatuaje. Bueno, hoy en día el mejor sistema para quitar tatuajes, y yo creo que prácticamente el único, deben ser los láseres. Los láseres ultrapulsados. Un láser, por ejemplo, de estas características. Estos láseres lo que hacen es que disparan directamente sobre el tatuaje del paciente y lo que hace es que reconoce el pigmento debajo de la piel. Una vez que reconoce el pigmento, el láser destruye ese pigmento en pequeñas partículas y es el sistema defensivo del paciente el que va progresivamente eliminando esas partículas de pigmento. Es por eso que entre una sesión y otra debe transcurrir un tiempo, no menos de entre 6 semanas y 8 semanas. Y dependiendo efectivamente del tipo de tatuaje, de la densidad del pigmento, de lo profesional que haya sido o no, pues nos meteríamos en más sesiones o menos sesiones para destruir el tatuaje en su totalidad. No, el láser no hace daño, es un tratamiento extremadamente seguro y además lo que reconoce es el pigmento en profundidad. El paciente se le aplica anestesia, muchas veces no es suficiente con anestesia tópica, hay que pinchar la anestesia en la zona del tatuaje y posteriormente el láser lo que reconoce es el pigmento en profundidad y es una herida muy superficial que simplemente con evitar la exposición solar, pues unos 10 días antes y unos 15 días después del tratamiento con el láser, no va a haber ninguna complicación ni hiperpigmentaciones residuales. Sí hay que aplicar una pomada antibiótica durante unos días para evitar infecciones, pero la recuperación después del láser es prácticamente completa al cabo de escasamente 10 días. Los tatuajes, el mejor tatuaje para eliminar es el que no se ha hecho nadie, porque los tatuajes en sí mismos son sencillos de hacer, pero tiene complicación eliminarlos. ¿De qué manera? Pues entre más profesional sea el tatuaje, más sesiones hayan invertido en su realización y más densidad de pigmento sea, va a costar más eliminarlo. Eso por un lado. Por otro lado, hay unos colores especiales que son realmente difíciles y en ocasiones es casi imposible poder eliminarlos, como por ejemplo los colores fluorescentes tipo pues naranjas, celestes, amarillos. Esos colores prácticamente ningún láser en la actualidad lo puede eliminar y al final para tener que eliminarlos se tienen que buscar alternativas tipo pues cirugía, simplemente eliminar la zona mediante un tratamiento quirúrgico. Eso es lo que hay que intentar evitar y lo que podemos evitar utilizando tatuajes siempre que sean de color oscuro, ya sea negro o azul, y en localizaciones donde no sea tan importante o no sean tan perceptibles al ojo humano, porque ya sabemos que hay trabajos hoy en día donde hay tatuajes donde no se pueden llevar tatuajes, con lo cual tener que eliminarlos siempre va a suponer un problema. Tatuajes poco profesionales, pues habitualmente en 3, 4 o 5 sesiones se pueden eliminar. Tatuajes muy profesionales, muy densos, muy intensos, seguramente vamos a ir por encima de las 10 sesiones para poder eliminarlos en su totalidad. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Después de este reportaje yo creo que ya tienen suficiente información para decidir si de verdad se quieren hacer un tatuaje, en qué zona e incluso de qué color, por si luego se arrepienten y se lo quieren quitar. Muchísimas gracias una vez más a nuestro compañero dermatólogo Jaime Vilar por ayudarnos a resolver las dudas, en este caso sobre el tema de los tatuajes. Y ya está nuestro siguiente invitado en el plató, el urólogo Reinaldo Marrero, con el que vamos a hablar de la uretritis. ¿Qué tal, Reinaldo? Muy bien, gracias Pedro por la invitación. Muchísimas gracias a ti por venir y por hablar de un tema que sinceramente el que lo sufre pues suele tener bastantes molestias. Sí, muchísimas además. Pero para situar un poquito a los telespectadores, ¿qué te parece si nos localizas un poquito más la zona de la que vamos a hablar hoy? Muy bien, en el lado izquierdo de la pantalla podemos ver lo que es la pelvis masculina y en especial los genitales. Vemos fuera el pene y los testículos y en el interior la próstata y la vejiga. Nosotros los varones compartimos salida de la orina y del semen a través de un mismo tubo, que es el que está marcado ahí en color, que es la uretra, que es de la que vamos a hablar. Y en el caso de la mujer tiene independizado lo que es la parte genital
con fin reproductivo con lo de el fin urinario. Entonces vemos que la uretra de la mujer, también marcada del mismo color, está paralela a la que es la vagina, y también se puede producir inflamación que produce unos síntomas muy similares a los que tiene el varón. Pero ¿cuáles son los síntomas que presentan esta enfermedad? Porque es un poquito diferente. Es diferente en función de si afecta a la mujer o al varón. En el varón suele ser mucho más sintomática, y síntomas claves son prurito, picor en la punta del pene y una sensación de ardor importante, sobre todo en la punta del pene al terminar la micción. Desde el momento en el que se produce la infección no aparecen los síntomas, aparecen unos días después, y suelen acompañarse de secreción, que es la emisión de un líquido blanco o amarillo, sobre todo a primera hora de la mañana, o manchas en el calzoncillo que indican que hay un proceso inflamatorio. En el caso de la mujer suelen ser mayormente asintomáticas, ocasionalmente pueden producir alguna sensación al orinar, y lo que más refieren sobre todo es que salga una secreción amarillenta, pero por vagina, que mancha la braguita un poquito más de lo normal. En este caso porque la infección, cuando los casos son por infección, se la ha podido transmitir un hombre. Exacto. Pues estamos centrándonos en la uretritis como enfermedad de transmisión sexual, pero hay que recordar que no es la principal causa de uretritis. Eso es, por eso en esta imagen estamos hablando aquí de las dos principales causas de uretritis infecciosa, que es el gonococo, que da la famosa gonorrea, exacto. Y la clamidia. La clamidia, que es una uretritis un poco más silente que la del gonococo, es menos espectacular, pero también es muy sintomática, muy molesta. Pero hay otros casos de uretritis que no son producidas por este tipo de bicho, ni siquiera por supuesto. Cualquier microorganismo. Ahora que, por ejemplo, es muy curioso que ahora vivimos una moda de la higiene, y tenemos individuos que cada vez que terminan de orinar se limpian la punta del pene con papel higiénico, y ese fenómeno físico de limpiarse la punta a veces que produce una uretritis, una inflamación distal del tubo, y genera una sintomatología similar a la de la uretritis, pero no acompañado de supuración. Esa quizás es la más frecuente, la uretritis no infecciosa. Esos síntomas que se pueden parecer muchas veces a una infección de orina. La gran mayoría de las veces son equivocadamente interpretados como una infección de orina, y se llevan regímenes de tratamientos que no son los correctos, por lo que vuelven a recaer, pasados los 10, 15 días, vuelven a tener los mismos síntomas al no llevar el tratamiento correcto. Comentabas antes que los síntomas en el hombre son completamente diferentes a la mujer. Sí, son mucho más llamativos en el varón, sobre todo, ya digo, a primera hora de la mañana y al terminar la micción. Por ejemplo, aquí en el caso del gonococo vemos claramente lo que comentaba de la secreción en punta de pene y la sensación de ardor y escozor que tienen en la punta del pene. Casi siempre es en la punta del pene. Sin embargo, la infección de orina, el varón lo suele referir como más un dolor interno, localizado por debajo del ombligo. Esto es todo en punta de pene. En el bajo vientre, aquí tenemos una imagen. Esa es la imagen típica de los libros de referir a la que es la infección por el gonococo. En este caso podría ser gonococo o clamidia porque es blanquecina, pero vamos, normalmente gonococo suele ser una secreción amarillenta, clamidia blanca. En el caso del gonococo además no suele doler. Suele hacer esa trastada. El gonococo hay veces que produce una inflamación tan grande que suele producir un dolor que pasa desapercibido, pero vamos, suele molestar por las mañanas. Hablaste antes que es una enfermedad de transmisión sexual, y por tanto, pero no es una enfermedad que los síntomas aparezcan inmediatamente después de que se tiene la relación. El gonococo aparece entre los 2 y los 5 días, la clamidia tarda un poquito más, a la semanita, entre los 7 y 10 días, pero no es una situación inmediata. Cosas similares o peculiares que suceden también en consultas es que si se ha tenido una relación sexual no común o con una persona nueva, el varón se suele cuidar como un poquito más, se limpia un poco más por el miedo a poder haber pillado alguna enfermedad, y muchas veces ese exceso de higiene hace que tengan síntomas similares al de una uretritis sin haberlo tenido. Y es a partir de los quinto día, séptimo día, cuando pueden aparecer este tipo de signos, como el de la secreción. Aquí tenemos el caso de cómo afecta la gonorrea a la mujer, pero no estamos poniendo la zona rosada que comentabas al principio de la entrevista, sino la secreción por la zona vaginal de la mujer. Sí, porque, perdona que te interrumpa, la uretritis es la forma de infectar el gonococo en el varón. Sin embargo, la mujer se ve más afectada más por un proceso vaginal o de cuello, una cervicitis. Entonces,
la secreción que produce la produce la vagina o el cuello del útero y no la produciría la uretra. Se puede ver afectada por proximidad, pero no es un órgano que esté directamente implicado en la relación sexual, por lo que no debe verse afectado. Además de afectarse la zona de vagina y la del cuello del útero en las mujeres y la uretra en el hombre, ¿hay otras zonas en las que se puede ver la gonorrea? Sí. Debido a que tenemos nuevos hábitos sexuales en los últimos 20, 30 años, pues es habitual encontrar gonococos en faringe y o sea, en la garganta e incluso en conjuntiva. En conjuntiva se ha visto por el manipuleo de manos o por alguna práctica sexual. Y también incluso en la zona anal. Sí, en la zona anal es más difícil de identificarlo, es más difícil que se produzca el implante del gonococo, pero si se producen lesiones y demás, claro que se producen también colonizaciones de esas pequeñas fisuritas por el gonococo o incluso por la clamidia. Antes hablamos también de que el gonococo produce los síntomas un poquito más llamativos que lo que produce la clamidia, que es la otra gran infección en este tipo de zona del cuerpo, de la uretra, para producir la uretritis, y que la clamidia, además en las mujeres también incluso puede pasar muy desapercibida. Lo habitual es que no pasa totalmente desapercibida. Además es difícil de diagnosticar también, así como el gonococo lo tenemos, es mucho más florido en signos, lo pillamos muy fácilmente porque lo podemos cultivar en placas de forma inmediata. Sin embargo, la clamidia no somos capaces de cultivarlas, tenemos que tomarlas con un hisopo especial y ese hisopo lo que nos va a determinar son trocitos de clamidia que vamos a ser capaces de identificar mediante técnicas específicas de laboratorio. Hablamos también de que las dos causas principales son infecciosas, aunque hay otros casos, como decías tú, mecánico por limpieza excesiva, pero la confirmación del diagnóstico hay que hacerlo desde el punto de vista microbiológico para poner un tratamiento correcto después, ¿no? Lo ideal es hacerlo así, no siempre lo hacemos, pero lo ideal es usar esto que he traído aquí, que es como una especie de bastoncillo, como si fuera un bastoncillo de los que se usan para los canales auditivos, y como tiene representado ahí, con este aparatito, con este instrumento, entramos un poquito, unos 2 centímetros dentro de la uretra masculina, hacemos un medio giro y lo ponemos en el medio de transporte. En la mujer hacemos lo mismo, pero en la zona del cuello, como está representado ahí a la derecha. En la zona del cuello tomamos una muestra y lo mandamos a microbiología. Se han de tomar 2, una para el gonococo o por otro tipo de bacterias habituales y una específica, como decía antes, para la clamidia, que es un medio de transporte diferente. Y luego eso es lo que se manda a cultivar para poner un tratamiento o una confirmación diagnóstica. Lo habitual es mandar eso a cultivar e iniciar de forma empírica un tratamiento como si lo hubiera. Y después veremos a posteriori si estaba correcto el tratamiento y si estaba correcta la sospecha diagnóstica. Sí, porque aquí hay diferentes matices. El tratamiento hoy en día es bastante fácil. Sí, es fácil de aplicar y es fácil de llevar a cabo por el paciente porque se trata de 2 antibióticos que se toman en dosis únicas. O sea que es muy fácil de solucionar. Ponemos 2 antibióticos porque vamos a intentar matar estos 2 tipos de microorganismos. Son unos antibióticos en concreto, que no vale cualquier antibiótico, aún a la espera de todas maneras de la confirmación diagnóstica. Exacto. Por eso es importante que si se detectan algunos de los síntomas, pues que nos lo digan y nosotros poder iniciar el estudio. Es que habitualmente, además, una de las cosas que nos hemos dicho, se suelen asociar. O sea, que hay un gonococo suele implicar que también suele haber una clamidia por detrás. Entonces, siempre hay que poner el tratamiento de forma combinada. Aún así, mucha gente dice que, bueno, esto ya se me pasará, se me quitará y no le pone más importancia. Pero, ¿qué pasa si no se trata una uretritis? Buena pregunta. En el caso del varón suele ser bastante incómodo no tratarlo porque suele ser muy significativo, la secreción cada vez va más, pero bueno, sí a largo plazo puede tener problemas de estrechez, se producen estenosis de uretra. O sea, que se cierra la uretra, se ¿no? Cierra la uretra, ese conducto. Y eso hace que ya no solo las relaciones sexuales, sino orinar puede ser un sufrimiento y hay veces que hay que recurrir a técnicas agresivas para solucionar el problema. Más problema que es fácilmente solucionable si se aplica el tratamiento. Incluso también podría producir infecciones a la larga o inflamaciones en otra zona de la región de reproductora. Sí, se pueden asociar a epididimitis, que es inflamación de una parte del testículo, o incluso prostatitis, que son infecciones que pueden llegar a ser un poco más serias. Y mucho más dolorosas además. Exacto. ¿No? Como es el caso de la mujer. En el caso de la mujer, el no tratarlo
puede ocasionar lo que se llama la enfermedad pélvica inflamatoria, que es una infección del genital interno femenino que puede ser una seria enfermedad que puede implicar algún que otro problema de salud importante para la mujer. Esa enfermedad, además de producir bastante dolor, también tiene como complicaciones producir una salpingitis, y eso larga incluso producir esterilidad femenina también. Exacto, puede dificultar mucho el que el óvulo sea fecundado en el futuro por un espermatozoide. También está la falsa creencia por ahí de que alguna persona que ha padecido una uretritis ya cree que no le va a pasar nunca más. ¿Somos inmunes a la infección por gonorcoco o por clamidia una vez que hemos pasado una de ellas? Es como el catarro que pasamos todos los años, o sea, tenemos los catarros todos los años. Nosotros lo tratamos, pero nos volverá a suceder. Si volvemos a meter la pata por no adecuar las relaciones sexuales con métodos de barrera y demás, y volvemos a pillar los gérmenes, volvemos a tener la infección, además con el mismo, incluso podemos tenerla con mayor grado de virulencia, o sea que no es un error pensar de esa forma. ¿Cómo podemos prevenir entonces la uretritis? Pues ya lo he dicho, la mejor forma de prevenir la uretritis por enfermedad de transmisión sexual es usar métodos de barrera. Y el más habitual, el más usado en España, es el condón. Actualmente hay una moda al principio era el miedo al VIH, todo el mundo usaba el condón, pero ahora mismo parece que se ha desmitificado un poquito eso y estamos empezando a ver que la gente se olvida o no quiere usarlo y aparecen estas cosas, ¿no? Entonces es sencillo, solo con los métodos de barrera se reduce de forma brutal la aparición de este tipo de enfermedades. Hombre, con los métodos de barrera hay que tener un poquito de cuidado, porque no solamente es cuando es la penetración vaginal o anal de una persona, sino incluso la penetración bucal. Exacto. Porque lo dijimos que puede haber esta infección también afectar la garganta. Pero no solo esta infección, o sea, voy a insistir en que los métodos de barrera para el sexo oral son también necesarios, porque las enfermedades, tanto estas como otras, se transmiten de la misma forma que si hubiera penetración vaginal o anal. Acabas de nombrar también lo del VIH y el SIDA. Importante si tenemos una infección por estos tipos de microorganismos y por tanto estamos detectándonos esa secreción por el pene en el caso de los hombres, pues intentar también averiguar si tenemos otra infección de otro tipo, un VIH o una sífilis o cualquier otra cosa. De hecho, ¿no? Es una recomendación. Las sociedades de la especialidad y la de medicina de familia recomiendan que en el momento de diagnosticar o intentar diagnosticar esta enfermedad se asocien pruebas para detectar enfermedades como LUES, virus, que la sífilis, para que lo entiendan. LUES, perdón, sífilis, el SIDA y también el herpes. No me quiero quedar con esta pregunta en el tintero. ¿Cuánto tiempo después de tener la uretritis y tratarla podemos empezar a tener relaciones sexuales? Muy buena pregunta también. Si hemos dicho que el periodo de incubación son de 2 a 5 días para el gonococo y de 7 a 10 días para la clamidia, si nosotros dejamos de tratar a día de hoy, debemos esperar ese periodo de incubación para ver que efectivamente no se produce rebote o reaparición de los síntomas. Entonces, como norma de 7 a 10 días. Reinaldo, muchísimas gracias por ayudarnos a resolver los temas con la uretritis y te esperamos más adelante en este programa. Muy bien, muchísimas gracias, cuenta conmigo. Y bueno, termina nuestro programa de hoy. Recuerden que además tienen más información sobre temas de salud en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, así como en nuestra página web centrodesaludagüimes.com, y que también pueden descargarse los programas en el canal de YouTube de este Centro de Producción Agüimes. Les esperamos la semana que viene en este mismo programa y por supuesto con más salud. En el próximo programa hablaremos sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, y su vinculación con el humo del tabaco. Veremos cómo se realiza una deliciosa receta de pescado. Y trataremos el dolor crónico, cómo se produce y cómo mejorar sus síntomas.